la adversidad o el tedio. Como fuera, sequé su frente sin preguntar. Él susurraba Ítaca con los ojos cerrados. Yo me moría de celos y le enseñaba los guijarros que Tritón había depositado entre mis dedos para distraer su aflicción. Pero nada, a excepción de eso que la vida del barco no podía darle, y sí, una mujer. En mi búnker había grabados de monstruos. Mi padre mismo los había hecho para ahuyentar a Neptuno de sus sueños. A él le encantaban. Cuando no estaba depresivo, me contaba historias llenas de violencia y furor. Relato va, lágrima viene. Mis manos rozaron 9 lunas su piel ardida, para que nuevos ardores perduraran. Él se dejó atraer a mi ribera. Yo me dejé llevar y miré el mar. Entonces, una ola lo meció lejos. Buenas noches. Estamos en el Basta Ya en la radio por FM Libre 92.7 del dial Radio Comunitaria de Alberdi. Somos Eduardo Planas y Jorge Carranza. Estamos con nuestro operador, Ricardo Maidana. Pueden enviar mensajes al WhatsApp de la radio 351 86 72 070. La voz que acabamos de escuchar es la de nuestra invitada, Andrea Yu. Andrea es escritora y artista visual. Nació en Sao Paulo, Brasil, se radicó tempranamente en la Argentina. Es licenciada en Letras por la Universidad Nacional de Córdoba. Ejerció el periodismo cultural y documental y la crítica e investigación literarias. Fue coeditora del suplemento cultural de La Voz del Interior. Integró la redacción de la revista Tramas para leer la literatura argentina y el proyecto grupal de narrativa de Camerón Cordobés. Publicó El Árbol de los Muertos, novela, Libro de Ojos y Odiseas Menores, poesía e imágenes, editados por Editorial Alción. Textos suyos se difundieron en diversas antologías e intervenciones colectivas. En el plano artístico, ilustró publicaciones gráficas y digitales y expuso sus obras en muestras grupales e individuales. Mande notícias no mundo de lá, diz quem fica. Me dê abraço, venha me apertar, tô chegando. Coisa que gosto é poder partir sem ter planos. Melhor ainda é poder voltar quando quero. Todos os dias é um vai e vem, a vida se repete na estação. Tem gente que chega pra ficar, tem gente que vai pra nunca mais, tem gente que vem e quer voltar, tem gente que vai e quer ficar, tem gente que veio só olhar, tem gente a sorrir e a chorar, e assim chegar e partir. São só dois lados da mesma viagem. O trem que chega é o mesmo trem da partida. A hora do encontro é também despedida. A plataforma dessa estação é a vida desse meu lugar. É a vida desse meu lugar. É a vida.
lugar, é a vida desse meu lugar, é a vida desse meu lugar, é a vida. Ha sido el hermoso tema Encuentros y Despedidas de Milton Nascimento, interpretado por María Rita, canción elegida por nuestra invitada. Una voz nos dice acerca del humo que brota del río al amanecer, que hay un presentimiento de la belleza consumada, que repara, prolija, resistente la hebra de oro, y que escribir es una odisea menor de la que nunca se vuelve igual, ni al mismo puerto. Así la voz, la poesía de Andrea Yu, memoria emotiva del mundo, de todo el mundo, el que se ve y el que no se ve. Así va Andrea buscando decirlo de mil formas, con la palabra y su silencio, con pinturas y bordados. Bienvenidos a la partida que no cesa y al regreso que nunca termina. Hola Andrea, ¿cómo estás? Hola Jorge, qué hermoso todo lo que has dicho. Bueno, eso... Muchas gracias por la invitación y por tus palabras. Bueno, hemos estado leyendo y siempre hacemos así como un pequeño tapiz de frases que un poco, bueno, nos han llegado y nos han atravesado. Así que bueno, siempre es como un pequeño regalito de bienvenida que le damos. Sin duda que es un regalo. Muchas gracias Andrea. Bueno, ahora viene el primer ratito de poesías tuyas, las Bien. Que vos quieras. Bárbaro. Vamos nomás. Vamos. Las que voy a leer en esta parte pertenecen al libro Odiseas Menores, que es un libro publicado en 2023 por Editorial El Sion. Bueno, es de este bloque. Editorial Sí, Juan Maldonado, Silvia Otero, gente que yo quiero mucho y nos conocemos hace muchos años. Vamos entonces. Vamos. Duelar. Escribir en naufragio. Recoger lo que queda. Inventariar las pérdidas con rigor estadístico. Un pedazo de oreja, 2 neuronas, una vena, un puñado de nervios, la alergia crónica a ciertos olores del recuerdo. Hacer cuerpo ese gesto, pero también hacerse un cuerpo nuevo, afectado. Es posible irse auténticamente de otro modo, decir auténtico, unirse sin sustitución, y aún es posible irse de todo lo que fuimos. ¿Acaso no se trate de migrar de un cuerpo a otro, sino de desplazarse por la novedad del continente vulnerado, siguiendo el trazado que nuestras pasiones dictan a los sucesivos cuerpos del existir? Fisiología, dietética, erótica. Y aún será posible existir en la confianza del arraigo. Sobrevivir. Imaginar mundos con el hilván frontera, hilvanes lábiles de labios, lenguas tomar, y aguas encrespadas por vientos del sur, a donde la juntura de 2 océanos bravos que hacen de ese preciso lugar la aventura máxima de sucumbir o no. Así como la guerra, el amor y el duelo hacen de nuestros cuerpos un territorio vulnerado y vulnerable. La vida en su total desnudez. La vida esplendorosa y cruda. Pasamos por allí, sobrevivimos. ¿Acaso un plus de vida agregue algo a lo ya despojado? ¿O lo sustrae para hacer más soportable la pérdida? Entonces, sobrevivir como resta, como resto, la vida en modo oxímoron. Escribir.
¿Se escribe sobre el rastro o sobre el camino por venir? ¿Sobre la encrucijada? ¿Qué futuribles, qué pasados pasajes? ¿Es que acaso habrá reparación en el testimonio? ¿O podremos, desde un pensamiento débil o del débil, hincar el dedo en la llaga, sin regodearnos en la herida, sin negarla tampoco? Se la señala. No la olvidamos. ¿Vuelve? No vuelve lo que nunca se fue. Algo sigue sucediendo, pero en modo distinto. Algo que parece distinto sigue sucediendo. Y así, o por eso, escribimos. Habitar. Recordar, rememorar, volver al punto de partida cada vez para volver a partir. Partir desde lo conocido para producir la diferencia que reanuda la apuesta. Las olas traen los restos de nuestros naufragios, de los que portan las sangres en nuestros cuerpos memoriosos, pero también la novedad de aquellas imprevistas criaturas que el útero mar echa a rodar sobre la arena. Darles una oportunidad a esas existencias menores, hacerlas parte de nuestra vitalidad, agalmas de un ser milenario que sabe mejor de los modos de habitar la intemperie, lo que natura enseña, lo que natura da. El telar y la flecha. Corres el velo de la noche para volver a tu desobra en cuarto propio. Con fruición de escalpelo, rajas de la sintaxis la hiladura, sembrando cabos sueltos como planetas desquiciados. Memoria y fábula tu trama del revés, allí donde las sangres, el fuego y el deseo improvisan batallas y lo alejan de vos. Al fin y al cabo, su odisea. Así sería recordada para tranquilizarnos tu condición de puerto. Pero ¿sabés que no? Que hubo más que eso. Que fueron tus manos entrenadas en el arte de decir y desdecirte las armas verdaderas que guiaron el rumbo de la flecha y el destino de todos. Náufragos. Envuelta en una bruma galesa, lo mira debatirse. «No hay futuro aquí», le grita desde el acantilado. «No te empecines», vocifera. Pero es inútil. Por más que abre la boca, a sus palabras se la lleva el viento y la tormenta y el rugido de las aguas que extraviaron a Ulises. Deshilacha el vestido y sacude los harapos en señal de rendición, pero él no advierte sus gestos. Está demasiado ocupado en mantenerse a flote en medio de las olas. Así lo ve llegar exhausto hasta su mano. Una barca. Una noche, una costa, un destino, una barca, una soga, un trapo, un hilito, un bulto, una sed, una foto, un tatuaje, una manta, un sopor, un ombligo, una gota, un ojo, una ampolla, una miga, un desecho, un golpe, una fiebre, un resto, una teta, un bulto, una gota, una encía, un sudor, un hilito, una brasa, un destino, una noche, un hueso, una manta, una soga, una fiebre,
una noche, una sed, una barca, un destino, una costa, una amiga, un bulto, un trapo, un resto. La tierra no da frutos. El tiempo devora a sus hijos y a los hijos de sus hijos, pero ellos insisten en parir una noche, un destino, una barca. Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. El día le irá pudiendo poco a poco al frío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. En esta orilla del mundo, lo que no expresa es baldío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Yo muy serio voy remando, muy adentro sonrío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. Si no, no vamos a llegar. Ha sido la canción Del otro lado del río de y por Jorge Drexler. Andrea, arranquemos un poco hablando sobre el título de tus libros. Uno, Libro de Ojos, en el 2006, y otro, Odiseas Menores en el 2023. Sí. El título, ¿cómo llegaste al título de Libro de Ojos? Bueno, en realidad yo tenía algunos poemas y había empezado a escribir sobre el tema de la mirada, la visión y como a investigar modos de abordar, ¿no? Modos de mirar. Sí, modos de mirar, modos de ver, ¿no? Que es como una presencia mayor respecto a lo que a esto de decir de ver y de ser vistos por lo que vemos, ¿no? En ese doble juego. Y a mí, en general, cuando estoy pensando o se me empieza a configurar o a prefigurar el proyecto de un libro, que no siempre es el de dónde arranco, o sea, yo me dejo llevar y vos viste cómo es esto, vos sos escritor, no siempre uno dice yo voy a trabajar sobre esto, pero empezar a rondar, ¿no? El como tema. Una deriva. Son derivas, y eso es lo más lindo porque participás como de una especie de aventura en la que vos sabés de dónde arrancás, pero no sabés qué es lo que va a salir de ahí. Y bueno, yo empecé ahí, fue muy, muy hermoso porque empecé, había textos que veía que se reiteraba esta idea, ¿no? De
de lo visual, de la visión pensada y sentida como un abordaje desde la poesía, y algunos, viste que hay algunos Sí. relatos que son, yo siempre ahí medio en la frontera del relato poético, además, bueno, porque a mí me gusta mucho el trabajo con la lengua en sí, digamos, ¿no? Sí. Más que la trama, la anécdota, sino que... Sí. Y bueno, y empecé ahí a partir de ese libro, yo dije, bueno, yo estoy empezando a ver que esta vez, y ya empecé a trabajar sobre los textos. Y apareció, y tuve la idea de, el deseo, en realidad más que la idea, de intervenir yo gráficamente, pero en principio no lo había pensado que yo iba a Claro. pintar o dibujar. Entonces, bueno, ahí convoqué a un amigo mío que lamentablemente ya no está entre nosotros, a que él me enseñara la técnica, digamos, del Photoshop para Sí. poder... Pero él me empezó a enseñar, me prestó un manual, todo, pero me puso a dibujar y me puso a pintar. Claro. Y yo largué la computadora y desde ahí no paré más. Soltaste. Y ahí está. Y los ojos, ¿por qué los ojos? ¿Por qué? ¿Por qué no el libro de mirada? Porque lo que aparece ahí en la gráfica mía es que yo empecé a trabajar con un bestiario. Con la idea de que esos animales tuvieran, por supuesto, más que lo más importante de esos animales fueran los ojos, la mirada de esos animales. Y que el lector del libro, que a su vez al haber gráfica es también espectador, digamos, recibiera la mirada de animales de todos, salvajes, miradas fuertes, miradas duras, miradas dulces, miradas de todo. Entonces ahí es como que tomó la idea del libro de ojos, pensando el ojo como órgano Sí. crudo, ¿no? Desde el lugar más físico. La Y ahí mirada dialogan. no y tan intelectual. claro, y ahí dialogan conceptual. ilustraciones tuyas con los poemas. Dialogan, pero a la vez, viste que son como series, son como dos series que marchan en paralelo. Claro. Pero no necesariamente ahí está la referencia directa. O por ahí yo juego, por ejemplo, en Visiones Sí. Argentinas, con la vaca, yo puse, porque también viste que Sí, había escritura, hay una caligrafías, viste, Sí, sí. manuscritos. Y yo puse, no era una vaca zen, porque Sí. bueno, en Visiones Argentinas es un poema sobre, Claro. bueno, la Argentina y demás, Sí. distintos momentos de la historia. Y Odiseas Menores, que es más reciente. Odiseas, bueno, primero porque, bueno, Odisea sí o sí, porque trabajé un poco en torno a la Odisea en distintos, no solo en el plano de la Odisea homérica, que está, de algún modo hay algún poema también, poemas que piensan, uno Sí. de ellos, de los que leí, que refiere a Penélope, Sí, en fin, tal cual. que vos habrás visto porque has leído el libro. Pero más que nada lo menor aparece como que me interesaba eso. Sí, sí, tal Porque cual. existe la Odisea mayor, que es Claro, la pero homérica. hay menores. Hay menores, pero te quiero decir algo que eso es hermoso, que es el encuentro con la lectura de otra, en este caso, Sí. que María Calviño, que es una querida amiga y una poeta que admiro Sí. mucho, y que dijo unas palabras de presentación cuando Sí. yo lo presenté. Ella en su presentación recalcó la idea de que lo menor además refería a que nosotros somos latinoamericanos, o sea, Sí. es como las odiseas latinoamericanas, o sea, lo menor referido a esto, ¿no? Al rescate de desde qué lugar nosotros No. nos enunciamos y escribimos. Y a mí eso yo no lo había pensado. Claro, qué hermoso, qué hermoso. Porque además, perdóname, lo menor también es pensar que muchos de los personajes que aparecen constelando en Odiseas no son Ulises, o sea, no tienen un reino al que volver, algunos no vuelven más, Sí. otros escapan, entonces son menores porque no tienen lugar en la historia. Entonces también ese me Eso te interesó. quería preguntar, ahí en Odiseas Menores, en la postdata, vos mencionás a Benjamin, Sí. a Duras, a Lorenz, a Celan, y los relacionás con nuestras Odiseas argentinas, en donde citas a Prelonguer con Hay cadáveres. Sí. Tiremos un poco de ese hilo, a ver, ¿por qué relacionas eso? ¿Por qué se dio? ¿Cómo se dio? Bueno, son autores que me acompañan mucho, ¿no? Y que, bueno, están habitando
y orbitando en lo que escribo y Sí. que aparecen en mis lecturas, muchas veces relecturas, ¿no? También. Pero lo que yo creo que es pensar en las odiseas de ellos, ¿no? En las odiseas de ellos, de cada uno de ellos. Claro. También la escritura misma, Sí, ¿no? sí. Por ejemplo, lo que hace Paul Celan con su poesía, en esto que tan conocido respecto a Adorno, cuando Adorno dice, bueno, sí, no hay posibilidad de escribir poesía después de Auschwitz, y Celan demuestra que sí hay. Claro. No es el único, pero Sí. lo de él, como él pierde a sus padres Tal cual. en los campos de exterminio nazis, y él puede hacer una poesía, pero esa poesía rota. Claro. Esa poesía rota. Claro, ¿no? exactamente. Eso es lo que puede hacer. Entonces, a mí me interesan las odiseas, incluso en las escrituras. Bueno, la odisea de Benjamin es conocida, Sí, ¿no? Que él sí. suicidándose en la frontera, Sí, tal cual. tratando de huir. Y la circunstancia desgraciada que al día siguiente de su suicidio se abre la frontera. Y Bien. bueno, ¿no? Tal cual. Pero pensándolo también desde esas odiseas de ellos, ¿no? Tal cual. Hay un texto que me impresionó mucho, uno que se titula Derivas, Ujú. en donde enumeras casi caóticamente repatriados, expulsados, esclavos, pobres, indigentes. Sí. Ese poema lo construí a partir de títulos de diarios, de titulares. Sí. Y al final es una línea de una carta familiar, ¿no? Aquí donde hoy estoy extrañando, entre mi padre y mi tía, ese es un tesoro que yo tengo, sus cartas. Ajá. Y por eso yo en el libro también hablo de Sí. lo que significa trabajar las cartas familiares, que son cartas a las que accedo porque mi padre me las entregó. Claro, claro, Y entonces claro. cómo llegar cómo Claro. tratar. Pero volviendo a la pregunta tuya, sí. Vos yo los sentí- visibilizás, ¿no? Como Sí. que hay como una necesidad tuya de decir, mire, esto está. Sí, esos son los odiseos menores que precisamente no hay un reino que los espere ni que haga justicia con ellos. Son nuestros odiseos menores, los que nos conocemos todos los días, Tal ¿no? cual. Y también esta cuestión, hay alusiones también a los naufragios Tal y cual, demás, ¿no? Tal cual, tal cual. En una línea muy honda, vos decís, no vuelve lo que nunca se fue. Algo sigue sucediendo, pero en modo distinto. Algo que parece distinto sigue sucediendo. Y así, o por eso, escribimos. Mm. Sí. Sí. ¿Sabés qué pensaría ahora que me señalás esos versos o esas líneas? Justamente en el primer tema que escuchamos, Sí. ¿no? Encuentros y despedidas. Sí, 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 sí. En ese va y ven, ¿no? Claro. Del que canta, del que habla Milton Nascimento, que es el Sí. autor del tema, y canta maravillosamente María Rita. Eso que no siempre está sucediendo, siempre nos estamos despidiendo Ya, de alguien o de algo de nosotros, claro. y también encontrando, Sí. y en ese vaivén, ¿no? De que es la vida, como dice el estribillo, ¿no? Es la vida. Ujú. Me parece que escribir tiene que ver con eso, tiene que ver con las ausencias, Claro, y en eso que no se termina de decir, por suerte. claro. ¿no? Sí, sí. Y en aquello que también por ahí lo voy en otro de los poemas que voy a leer, en aquello que callamos. Tal cual. Lo que También. no se dice, ¿no? Es como el dorso, ¿viste? Claro. Es como el reverso. En Odiseas Menores hay textos escritos en cursiva. Es otra voz que hay. O sea, sí. sí, pero es como algo que va en paralelo. Hay uno, creo que es el que te referís a Oración del Errante. Claro que sí. La cursiva son citas tomadas de la Odisea de Homero. Ahí está. Entonces ahí
Claro. seguir usando metáforas textiles, enebro, Tal cual. el texto homérico con fragmentos, con una, Claro. bueno, mirada, no sé, como una Sí. recreación Está bien. personal. Hablemos un poco de la relación poesía y vida. Qué bárbaro, es un temazo ese. Sí, ¿no? La poesía está en la vida está en la poesía. Totalmente, totalmente. Ese cruce entre la experiencia, la memoria, Mm, el lugar del otro, ¿no? El ir hacia expandir el mundo, llevando la palabra al otro. Escribir es eso, ¿no? La poesía es lo que nos ayuda también, bueno, por supuesto a sentir, a pensar, pero hay como este lugar de la lengua que se sale del estándar, de la Claro. estandarización. Es lo que nos permite como darle vida a la lengua. sí, Por lo tanto, para nosotros, ¿no? sí, sí. La poesía nos permite eso, sustraer, incluso creo que en ese sentido también es política, porque nos Sí. permite sustraer, independientemente de que Sí, no estamos ahí, claro. literal, ¿no? Sí, sí. Si vos podés Sí, tener, sí. bueno, vos hace un ratito preguntabas por Berlinguer, Sí, y Berlinguer en el poema que aparece, que es Tu muerte vive sin sombra, es un poema hay cadáveres. sobre los desaparecidos, ¿no? Sí, Y ese poema de Berlinguer que es potentísimo. sí, sí. Entonces yo pensaba cómo él, a través de esa repetición casi Sí. salmodiada, Sí, esa anáfora, como un ¿no? mantra, claro. Como un mantra, él no te está diciendo hay desaparecidos, te está Sí. diciendo, bueno, acá hay cadáveres, Sí. te está diciendo hay Está bien. cuerpos. Y entonces digo, lo que se puede hacer con la poesía y la vida, en este caso, traer, recordar, ¿no? Sí. Esa deuda Claro. con nuestra deuda con esos deudos que no están, que fueron asesinados y demás. Entonces, desde el lugar íntimo en que vos podés expresar sentimientos, Sí. bueno, hasta las nanas para Sí. los niños, la niñez, hasta eso, ¿no? Sí. Todo lo que puede la poesía, ¿no? Seguro. Hablaríamos horas sobre la poesía, pero no nos queremos perder toda la otra faceta tuya, que además pintás, haces obras con bordados. ¿Cómo convive en vos toda esta forma de expresión? ¿Cómo aparece? ¿Cómo es? Conviven maravillosamente porque se alimentan mutuamente. Se retroalimentan. Se retroalimentan. Además Claro. que en general, bueno, yo te había contado Sí. antes de Sí. encontrarnos, yo vengo trabajando sobre todo, digamos, el universo, todo me sigue llevando en mi trabajo con el arte hacia la escritura de un modo u otro. Claro. Hacia el trazo, hacia, Claro. hacia el signo casi jeroglífico, Claro. hacia bueno, todo esto que yo te decía que es como la manuscritura, ¿no? Sí. Entonces convive muy bien. Bueno, también la mancha, ¿no? Yo trabajaba eso en varias obras. Por ejemplo, en la que vos tenés en la tapa de Odiseas Menores, que Sí. la técnica es acrílico con intervenciones Con en tinta china. tinta china, claro. Bueno, y hay una relación profunda entre el trazo, por ejemplo, el trazo de la tinta china, Sí, sí. con la misma escritura, Claro. qué sé yo, con pluma. Claro, o sea, en fluye, pincel. Sí, ¿no? es muy fluido. Claro. Y también, bueno, a ver, yo en algunas obras, el rasgar la tela también, Sí. el romper también, o sea, Sí, no sí. todo es tan armónico. No, en no, la no. expresión también
¿cómo decirte? También de lo roto, Claro. El dorso, Sí. el dorso del un bordado, por ejemplo, también dice mucho, Sí. y ahí puede haber belleza en eso, en esos hilos sueltos. Claro, hemos visto que hay obras realizadas en tela. Sí. ¿Y qué sensación te produce el trabajo con la tela? ¿Cómo hay algo ya más sensorial? Todo lo que tiene que ver con lo plástico y lo textil, ni hablar, porque el textil, bueno, tiene que ver con también nuestros orígenes, ¿no? Además, mi madre cosía. Mi Mira. madre cosía muy bien, era una maestra. Yo no heredé para nada esa habilidad. Es más, a veces le llevaba Claro. para que me haga los ruedos prolijitos, Sí, porque sí. es un desastre. Y me hubiera gustado que mi vieja estuviera viva para ver Sí. este proceso, porque yo creo que se hubiera reído muchísimo de decir, vos entrando a una casa de tela y fascinándote, bárbaro. o hilos. Claro, Como sea, el bordado llegó a mí no sé cómo, claro. pero el día que llegó, que no recuerdo en qué circunstancia, que yo agarré la aguja y empecé a bordar, me enamoré del bordado. O sea, uno te escucha y uno ve cómo los cruces se dan casi naturalmente en vos, ¿no? Es como que no hay orillas, como hay puertas batientes, ¿no? ¿Cómo dialogan, cómo son las ilustraciones con los poemas? ¿Va primero el poema, la ilustración después, o eso va, cómo se da? Bueno, eso son como procesos. Por ejemplo, para Odisea yo tengo una valija, literal, una valija llena de pinturas y Sí. mapas. Hice muchos Claro. mapas, escrituras, manuscrituras, y Claro. había pensado, bueno, montones de planteos hasta decidir esas pequeñas ilustraciones discretitas, pequeñas, Claro. pero pasé por todo, bueno, pinturas también, o sea, y eso fue porque a mí me gustan mucho los mapas, me gustan los mapas antiguos. Claro. Entonces hacía los mapas, los hacía porque me gustan. Sí. Y después en todo como que empezó como a imantarse, ¿no? El texto con la imagen y Claro, se bueno, fue y ahí moviendo, se ¿no? fue moviendo. Y ¿Qué? en un momento tomás la decisión, decís, Claro. bueno, acá hay que cortar y Claro. decir, va esto, va lo otro. Otra ¿no? de tus obras, no sé si lo pronuncio bien, Acémica o Acémica. Acémica, Acémica, que parece que es como que hay letras y signos, Sí. y ahí ya no se busca tanto transmitir un sentido, ¿no? ¿Cómo es eso? Es algo más visual. Exacto, es algo visual, es como, bueno, el efecto es como que si hubiera escritura, pero que no la podés descifrar, ¿no? Entonces queda eso como... Produce un efecto de misterio, ¿no? Y a la vez... desinstala, ¿no? Sí, sí, y hay una artista argentina que se llama Mirta Dermisache, que fue, bueno, ella se carteaba con Bartes, que Bartes tiene sí, esta sí. idea del grado cero de la escritura, y Claro. entonces él le dice, usted lo hizo, usted Claro. logró ese grado. Claro. Bueno, y ella tiene unos trabajos estupendos. Otra artista que también me gusta mucho y me inspira siempre es María Lai, que es una Ajá. artista sarda, Sí. que trabajó y hacía unos libros maravillosos, Sí. también con esta cuestión, como si vos estuvieras leyendo textos y los hilos desbordando Claro. las páginas Claro, claro. de tela, y bueno, es una cosa visualmente bellísima, y bueno, de algún modo es como emular la escritura también, pero sobre todo la cuestión, vos me preguntabas por el tema del cuerpo ahí, Sí. el hecho de algún modo de volver a la cuestión material, a la Claro. materialidad Claro. de la obra, ¿no? De Sí, que sí. y entonces nosotros todos nos movemos en un mundo digital, ya, o sea, Sí. yo no reniego de eso. No, no. Pero esto me devuelve de algún modo a una cierta zona, como Claro. más primaria. Claro, y, previo a la escritura, ¿no? Lo que está antes, ¿no? Lo que sí, está antes. y a la vez se conjuga, Sí. es decir, de otro modo, ¿no? Sí. Y también está la cuestión táctil.
que es Sí, sí, importante. sí. Creo que es Pascal Quignard que habla del aullido silencioso, eso que está en la primera infancia, ¿no? Es esa cosa previa, ¿no? Después viene lo racional y demás, pero hay algo ahí, ese aullido, ¿no? Bueno, es muy lindo lo que decís porque él, que además de ser un extraordinario ensayista, yo diría un poeta, que escribía ensayos. Y un místico, él, viste, viene de la música. Sí. Entonces, hay una cierta, si se quiere, coreografía en ese trabajo. Sí. En los trabajos con el textil se genera como una especie de movimiento, de coreografía, ¿no? Bueno, sí, Andrea, hemos recorrido todos tus mundos, que es un solo mundo hermoso. A todos les preguntamos ya para el cierre de la conversación, ya como persona en el mundo, ciudadana, ¿qué cosas de la realidad actual te conmueven, te duelen, te emocionan? Me duele todo. Me duele todo. Me parece una época muy oscura. No obstante, acá estamos. Sí, tal cual. Y bueno, creo que una de las cuestiones, ya que estamos hablando de palabras, es sostener esta lengua frente a la barbarie. Sí. De los que nos gobiernan y sus malas lenguas, Sí, su violencia, nosotros sostengamos esto que nos ha sido dado en esta lengua tan hermosa y tan generosa como es la nuestra, y sostener la palabra en todas sus dimensiones. ¿Y qué cosas te conmueven para bien? Me conmueven los viejos de los miércoles, Sí. que luchan. Me conmueve la lucha. Claro. Eso. Los que siguen de pie y que... Aunque sopla un viento muy feo. Sí, pero es que otra cosa. No, me conmueven, son una lección para mí. Perfecto. Hablaríamos horas. Sí. Gracias. La orilla brava del agua turbia y la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura, va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. De las redes, no nos abandones, y en los espineles déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste, es que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir.
Observo mi sombra alerta sobre la escama del agua abierta y en el reposo vertiginoso de... Ha sido la canción Oración del remanso de y por Jorge van der Molle, elegida por nuestra invitada. Andrea, un puñado más de poemas. Bueno, gracias. Contempló lo que había hecho. Era un mundo de bestias y follaje, de montañas, de agua, sometido a los acomodamientos geológicos, a la prevalencia de la especie grande sobre la pequeña, a la aparición regulada, a los cambios climáticos, a la alteración de la morfología del paisaje por erosión y reflujo. De vez en cuando un maremoto y nada más. Frustrado por la monotonía de su obra, decidió seguir probando. Intentó con el fuego, pero la madera se volvía ceniza. La arena se desvanecía. El viento era inestable y deshacía las hojas. Le quedaba la tierra y algo que uniera los panes secos a esa altura del verano. Metió las manos en el barro, se ensució y con la mugre hizo el cuerpo. Para que se mantuviera erguido, le injertó huesos de mamíferos, de aves y de peces. Después, ligó suaves las juntas con flecos de liana para que las partes tuvieran movilidad. Dijo, levántate y anda. En vano, hasta que le arrancó una costilla. Mientras su figura gritaba de dolor, probó con otra, a ver si tenía más suerte. Le puso unos bultos de carne con botones rosados y hundió un tajo entre las piernas para imitar los abismos que valoran las cumbres. Una vez juntos, los apartó de la pradera para que no se mezclaran con la chusma. Y fracasó otra vez, como siempre fracasan los padres. Ellos se atragantaron de comer perdices y después de vomitar hasta la última pluma del alimento, empezaron a hablar. Ungida. Tensa la piel al aire. Ella no sabe impostar. Crisálida pobre será de la tierra menos al vuelo que a su sombra. Porción de sexo entre las nalgas ásperas, solo un detalle oscuro del cuerpo que adolece sin desear. Desborda el marco, la blancura exhausta, pero es lo de menos. En cambio, no se puede sino mirar el brillo neutro de esos ojos, los lagrimales secos. ¿A dónde? ¿A quién? Niña, ese cabello a torrentes. Ella jamás se peina y a su madre no le gusta ese muchacho con aspecto de tísico y los dedos inmundos de color. Nadie promete la inmortalidad. Sin embargo, una tarde tras otra, ella se muere de frío, ungida, con las manos cruzadas como si no supiera nada. Tan natural como su destino hacia unas manos que no pintan. Si lo supiera, podría gritar. Eurídice, una elegía. Y yo apenas una forma trémula que te reencuentra allí desguarnecido, sin la armadura del hábito, extenso bajo el sol tu cuerpo blanco. Dormías, rodeado de abejas. El río cerca cantaba. Entonces lloré, como el niño que conoce por primera vez el hambre. Veo tu imagen que repliegan y ennegrecen las llamas de mi hoguera, a donde arrojé las fotos y las supersticiones. Aquí en la oscuridad, donde yacen mis mejores sueños, condenada al recuerdo de la luz. Cuando aún no seducida por la noche, todo el bosque iba en mí. Entonces tu voz, cada vez más lejana, gritando un nombre que empiezo a desconocer. Entonces, una grieta en el tiempo. Trastabillo,
Mi dedo lastimado sangra, pierdo la hojota, gateo rastreándola mientras tu voz se aleja y llama a una mujer que no soy yo. Y la muerte en tus ojos me asesina de nuevo. Orfeo, enamorado de mi sombra, ¿qué canto remediaría la ausencia que no elegimos? Tengo un mandala pintado en Jaipur, bajo un vaso con agua con 2 gotas de gin, una trampa cazadora de espíritus del Japón y un espejo que atesora el origen del sueño. Una muñequita vudú con los miembros surcidos con pelo de cabra negra, una pulsera con semillas sagradas, florecidas y perfumadas. Ha sido Sobre Madera Rosa de por Gabo Ferro. Tenemos 3 mensajes. Una dice Gra, no sé quién será, dice excelente el programa con Andrea Guiú. Después Gladys Marachi dice hermoso programa El Basta Ya, hermosa entrevista y muy profunda. Otra Cari Voltarel, saludos a toda la Radio Libre y esa hermosa persona que es nuestra querida Andrea Yu. Así que, muchas bueno, gracias por hermoso, los mensajes, qué lindo gracias. saber que están del otro lado. Sí, hermoso, gracias. Andrea, lo que quieras decir para despedirte. Bueno, no, agradecerte este encuentro y la labor que vos y Eduardo hacen convocando la poesía, pero mucho más que eso, ¿no? Porque es el encuentro entre nosotros, sostener esta red, ¿no? Sí. Es tan necesaria. Así que muchas gracias, me he sentido muy a gusto, el tiempo se me pasó volando. Bueno. Y me encantó esta conversación. Bueno, Andrea, ha sido un gran placer tenerte en el programa. Gracias de corazón. Nos vamos yendo hasta el próximo martes, en que la invitada va a ser la poeta Melody Contreras. Buenas noches. Una trampa cazadora de espíritus del Japón